un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Siempre con la necesidad de descubrir algo nuevo. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y del podcast Zona Psique. El día de hoy estamos en una emisión más de este podcast y bueno, el día de hoy vamos a dedicarlo especialmente a los mitos del amor, ¿verdad? Y el amor es un tema es muy recurrente, ¿verdad? En lo que es cuestión de clínica, terapia. Muchas personas acuden a nosotros como profesionales de la salud, pues por este tema, porque es muy trascendente socialmente y ya sea que estén en el pleno enamoramiento o estén en un desamor o estén en el desarrollo, ¿verdad? En la construcción misma del amor. Siempre hay dudas y hay preguntas, ¿no? Que surgen ante esta pregunta más que nada en general de ¿me amas? ¿No? Que es una pregunta muy profunda que hace precisamente Rafael Manrique, ¿no? Que es este psiquiatra español. Y bueno, para esto pues me va a hacer compañía y colaboración quien es Verónica Ordiñana, acá en la ciudad de Puebla. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Carlos, gracias por la invitación, por compartir este espacio, una cápsula más de Zona Psique, ¿no? Que vamos saltando en diferentes temas y bueno, ya que vamos a cerrar el año, ¿no? Cerramos justamente hablando del amor, los mitos, esa palabra que cautiva pero que es muy enigmática, que se sabe o medio se sabe qué significa, pero a la hora de la hora nos sorprende y nos agobia y luego nos enfrenta a relaciones de amor y odio, ahora tóxicas, antes se les decía amor apache, ¿no? Entonces, el amor cambia, pareciera, ¿no? Se transforma también al paso del tiempo y con las nuevas generaciones. Así es. Y bueno, es que también el amor tiene un componente cultural, ¿no? Eso es muy fuerte, también hay que decirlo, porque estamos influidos por la cultura, desde el cine, la literatura, pues todas estas cuestiones impregnan un poco en nuestro concepto del amor. Es decir, de alguna forma queremos ser amados, ¿verdad? Como si fuese una película. De alguna forma, quisiéramos conocer esa parte del amor, sí, un tanto romántico, o esa parte que, dijésemos como idílica, ¿no? El ideal del amor. Que es algo pues que no se logra, pero precisamente vamos a abordar esto, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Pues como bien decíamos, afuera de cámara, pues todo esto comienza desde los mitos griegos, ¿no? De ahí se configura toda esta cuestión. Precisamente Zeus había creado a estos seres que eran hombre y mujer en un mismo cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y vio que eran muy poderosos. Entonces dijo en algún momento, pues, estos me van a comer el mandado, por así decirlo, y pues decidió separarlo, ¿no? Entonces de ahí en adelante se supone que hay esa búsqueda por la otra mitad. Y esa búsqueda, pues sigue hasta hoy en día, ¿no? Muchos teóricos dicen que no es una búsqueda, otros sí, no están muy de acuerdo, pero yo me baso más en Freud. Sigmund Freud pues decía que sí es una búsqueda, ¿no? Y el amor pues tiene muchos aspectos inconscientes, que estos están configurados desde lo simbólico, por así decirlo, pero de alguna manera Freud establece mucho esto de que entre más conscientes seamos de esas partes y de alguna manera el amor nos hace menos daño, ¿no? Porque él se formula una pregunta muy interesante, o una encrucijada más bien, ¿no? Que dice, cuando amamos, sufrimos, ¿no? Pero si no amamos, enfermamos. Entonces, ante esta cuestión, Freud nos dice, la única solución es seguir amando, pero en un amor más consciente, ¿no? Esa es la clave. Y esa es la clave para pues todos los que acuden a terapia, ¿no? Que nos damos cuenta de que el amor empieza a doler cuando hay cosas que se repiten, cosas
de una índole inconsciente. Entonces, ante esto, pues, se formula la cuestión de que haciendo esas cuestiones más conscientes, pues se sufrirá menos, ¿no? Contenido esto de que el dolor es humano, ¿no? Esencialmente humano, pero el sufrimiento sí se puede evitar de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, es que justo estaba leyendo o releyendo el malestar en la cultura. En algún momento siempre tuve el lapsus de decir malestar de la cultura. Y bueno, si leía y daba lugar a ese lapsus, el malestar de la cultura, pues es lo humano, ¿no? El malestar en la cultura, en la humanidad, pues es la misma cultura. Es una contradicción, ¿no? Hay una paradoja ahí que se encierra. ¿Por qué lo cito? Porque ya que hablas de Freud y demás, justamente en el malestar, a partir de preguntarse acerca de la religión, acerca de la felicidad, ¿no? De la ilusión en el porvenir, ¿no? De una ilusión, digamos, llega a indagar acerca de qué nos hace ser felices, qué nos ahonda para aterrizarnos o a qué apostamos, qué implicaría la felicidad. Uh-huh. Y entonces es bastante interesante por un lado, ¿no? Voy a parafrasear un poco a Freud porque esto también nos permite plantear si el amor, si es ahí a donde apuntamos, si el amor es un vehículo para poder alcanzar la felicidad, porque justo va hablando de la religión, de la felicidad, del amor y luego llega la cultura, ¿no? Y antes ya había hecho intelectualizaciones en torno a la ilusión, ¿no? A cómo podemos alterar nuestra realidad. Como la continuación, ¿no? Ciertos este funcionamiento psíquico, ¿no? Como para aceptar o negar la realidad y bueno, muchas cosas más, ¿no? Que ahondan en una teoría propiamente psicoanalítica. Pero bueno, sin más voy a profesear. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad. Quieren llegar a ser felices. No quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases. Un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En este sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. Es decir, siempre apostar a mantenerse en un estado, ¿no?, de completa satisfacción. La bronca es que mantenerse en ese estado de completa satisfacción dará cuenta que es muy difícil de sostenerse y es imposible aspirar propiamente a tener una vida satisfechamente solo feliz, ¿no? Porque eso a largo plazo genera tensión. Y lo rescato porque, bueno, tras bambalinas planteábamos los mitos del amor a partir de, lo pensaba desde la clínica, qué escucho en función de mis analizantes, cómo van teniendo una conceptualización, una significación, y bueno, más que significación me parece qué significa el amor para ellos, ¿no? Tal cual, en un concepto. Como en un concepto. De significado, ¿no? Para ver ahí a dónde apuntan en las significaciones, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, hay una idea del amor. Hay algo que culturalmente, familiarmente... Y todos piensan que, bueno, todos pensamos que tenemos la correcta, ¿no? Sí, de alguna manera dijera por ahí, habla del yo. El yo en un estado consciente tiene menos tropiezos, ¿no? Menos tropiezos de no saberse pescado en esa ignorancia de justamente cuando llega un punto de preguntarse qué hace feliz, ¿no? Cuando hay algo que falta o hay algo que en la adversidad pues nos contrapone como este otro estado displacentero, ¿no? Y nos produce dolor y sufrimiento. Entonces, parece contradictorio y paradójico que el psicoanálisis sea el lugar de que trabajamos con el dolor y el sufrimiento. Pero parece que en esta vuelta Freud lo que habla es que primero hablamos de la felicidad para luego ver y hablar acerca del sufrimiento, como si fuera una negación, negar eso que está y deshacernos de eso. Entonces, en el amor ideal se aspira, ¿no?, a esta ilusión de que, como tú dices, en esta mito, ¿no?, que señalas a partir de Zeus,
estamos incompletos. Y entonces desde ahí y ya recordé el nombre de estos seres hermafroditas, ¿no? Precisamente. El hermafroditismo, que tiene que ver con la sexualidad y bueno, tiene que ver con una, por ahí hindú, ¿no? Cuando quedan divididos. Exacto. Para que haya posibilidad de dos, ¿no? Es una cosa bastante interesante ya que se le da como esta vuelta o esta lectura, ¿no? De este sentido que se le da, la de tú mi complemento, yo y mi media naranja, ¿no? Por ahí, de esas de ahí viene todo. Ahí viene el beso. Exacto, ¿no? Entonces desde ahí se nos insiste que hay una falta en el otro que buscamos, ¿no? Y que nos complemente en el ser que de alguna manera estaría diseñado para estar acompañado en este mundo. Claro. Hay muchas interrogantes a partir de ello, ¿no? Y que en su momento, pues, Lacan desarrollará esto como el pequeño objeto A, parte de todo esto. Pero algo interesante es que Sigmund Freud se interesó por un tipo de amor, ¿no? El que él llamó amor injustificable. Todo esto a partir de una de sus pacientes, que fue Berta Tappenheim, ¿no? Popularmente conocida pues como NO, sufrió por la enfermedad terminal de su padre, ¿no? Y se convierte en el primer caso de tratamiento por psicoanálisis. Pero en este estudio presenta a Freud a su paciente, al colega Joseph Breuer, ¿no? Y con el tiempo, pues, terminaron enamorándose. Y de algún modo, pues, los objetos, ahí viene todo los objetos del padre del psicoanálisis, y dijésemos que no es una casualidad que Freud se interesara en el amor precisamente por este inicio, ¿no? en su investigar. Y Freud postula desde aquí el concepto de transferencia, ¿no? Que es algo muy interesante. La transferencia tiene que ver con el amor, pero de alguna forma él lo ve referido en lo clínico. Ella estaba enamorada de quien representaba a Breuer, ¿no? Y no precisamente de quien era él, ¿no? Precisamente esa es la cuestión. Entonces empiezan estos estudios, empieza a indagar, ¿no? La relación entre el amor y de alguna forma un ideal que vemos en el amor, ese ideal configurado, ¿no? Bueno, en este caso, pues, como si fuese un padre, ¿no? La relación entre el objeto y el amor, que eso es lo interesante que empieza a estudiar Freud, ¿no? Y ahonda sobre el amor y su relación como te comentaba con los objetos del amor. Por eso le llamó después precisamente elección de objeto de amor, ¿no? A esto de la elección de pareja, que es algo que se les explica a los pacientes porque de alguna manera o la mayoría nos suele pasar que cuando nos involucramos con alguien lo hacemos de una forma desmesurada, inconsciente, ¿no? Sin límites, por así decirlo. Y lo que nos ayuda en psicoanálisis es establecer precisamente esto, a ver un poquito esa sustancia más consciente del amor, por así decirlo, ¿no? De alguna forma se está amando a un sujeto ideal que no se tiene, ¿no? ¿O cómo ves? Claro, o sea, finalmente Freud da cuenta de este funcionamiento del aparato psíquico y la realidad psíquica que se va constituyendo a partir de la relación con el afuera, y claro, como esto con el adentro, ¿no? Con Lacan y con esta cuestión de la topología y lo que va a desarrollar ya en las últimas clases, bueno, vamos viendo, ¿no? Que este adentro y afuera, ¿no? Están en continuo contacto. No tácitamente como un principio Freud, ¿no? Cuando habla de la pulsión, de que pareciera que hay un sistema operatorio interno y otro externo. Es que ambos están junto con pegados, ¿no? Y sí, efectivamente, la inconsciente apunta a ese estado de ignorancia en donde de alguna manera queda algo enigmático, ¿no? Queda un no saber de nosotros en función de un enigma que hay que tener, que hay que revelarlo si uno quiere, porque bien uno puede seguirse negando a la realidad y no saber acerca de eso. Más que del origen, una paciente un poco utilizó la metáfora de dar cuenta que muchas de sus ideaciones eran una especie como de ramas, ¿no? Como este árbol que se ramifica, y entonces
obviamente, si vas a las raíces, por así decirlo, es como que plantó la semilla, ¿no? En donde florecieron como todas estas ideaciones. Yendo esa metáfora o esa analogía es muy padre porque corres el riesgo de que mientras más profundo vayas o vayas indagando acerca de qué tan largo, tan corto pueden hacer esas ramificaciones, ¿no? Uno da cuenta que da miedo de ir encontrándose con eso que se ignora, porque evidentemente genera la angustia, genera imposibilidades, genera frustraciones, genera tristeza, genera melancolía, ¿no? Genera pérdidas, porque justo hablamos de eso que hace falta, ¿no? Y que es muy difícil de nombrar, de elaborar, para que eso, digamos, pueda ser traducido en la funcionalidad consciente, ¿no? Que de la cual nos ha ordenado mucho la cultura, ¿no? Tenemos que ser funcionales, tenemos que ser normales, estos son los ideales, estos son las virtudes, estos son los parámetros que te arrojo, ¿no? En los que te delimito humano, claro, porque para que puedas ser. Claro, porque bien lo dices, es diferente el amor en una época a otra época, ¿no? Por ejemplo, en la época donde Goethe escribió de los infortunios de joven Werther, ¿no? Donde en su novela Werther se enamora de una joven que era de una clase social más alta, ¿no? Ella, bueno, lo rechaza, él al sentirse rechazado, pues comete el acto suicida. Esto de alguna forma impregnó mucho en la mente de los jóvenes de aquellas épocas, porque pues no había internet ni tele, ¿no? Ellos se enfocaban mucho en la lectura, que hasta era mal vista la lectura en ese entonces, ¿no? Decían que era del diablo y no sé qué. Pero los jóvenes en este entramado de amor suicida comenzaron a suicidarse, ¿no? La obra fue suspendida mucho tiempo, pero es decir, el amor está influenciado por esas cuestiones de ese otro. Lo que me dice el otro, lo que me dice la cultura. Del primer gran otro, ¿no? Que es considerado la madre, y de esas cuestiones que incluso hasta los amigos, hermanos y demás ponen su granito de arena en este concepto que yo me genero del amor, ¿no? Por ejemplo, Signorini, que es un psicoanalista, en uno de sus libros, ahora te voy a decir cuál es, no recuerdo exactamente, dice que el amor es el estado al que se llega al sujeto cuando se siente igual a otra persona de quien se enamora, ¿no? De alguna forma lo idealiza, es cuando empieza este proceso de idealización o mitificación del otro, ¿no? No vemos los errores, no vemos los defectos, la persona es perfecta. Y de alguna forma, nuestro cerebro también juega algo en eso, porque ya dirán las neurociencias que pues, son factores de neurotransmisores y neuroquímicos y demás, que hacen que este efecto de enamoramiento pues nos dure entre 8 meses a un año, año y medio por ahí, ¿no? Después eso se apaga y de alguna forma pues nos queda el decidir continuar o no con esa relación, pero vemos un poco más ya lo real, ¿no? Sí, muchas veces eso incomoda. Cuando llega a ese punto se dice, has amado a la persona. Porque justo se rompe ese como destello, si lo piensas, ¿no? Por eso Lacan sobre todo va a desarrollar o va a retomar esa cuestión se rompe, ¿no? De Platón, ¿no? Y cómo va haciendo una lectura acerca del amor que Freud ya había hecho. Decía, bueno, una de las condiciones más normales y patológicas en el ser humano es el amor, porque justamente hay una fusión, hay una confusión entre tu yo y mi yo, ¿no? Si lo planteas, bueno, dirá, recuerden siempre el complemento narcisista, y vuelve a ver como esta imagen, con Lacan un poco de lo especular, es decir, cómo me veo a través de ti, pero claro, eso no es consciente, no te enamoras en función de, es otra vez que vas en el espacio y vas analizando y dices, bueno, es que me parezco mucho, pero al mismo tiempo no somos iguales, ¿no? Entonces parece que ese destello, ese agalma, eso que nos envuelve, por así decirlo, ¿no? Es que de todas las mujeres tú eres la única, de todos los hombres tú eres el único, ¿no? En ese momento. Que después dirá cuando sea... Perdón.
Sí, que hasta ahí hago una referencia, bueno, a la literatura de El Principito, ¿no? Con la rosa, precisamente, que hace que la rosa la cubre con cristal, ¿no? Porque dice, es mi rosa, es única, y le dicen, oye, pero tu rosa es como todas las demás, ¿no? Y él dice, no, es única porque yo la elegí, y eso la hace única. Pues, a mí se me hace ahí trascendente esa parte del Principito, ¿no? El Principito, bueno, tiene muchas connotaciones, incluso hasta filosóficas, ¿no? Si lo queremos ver, pero esa cuestión es importante, ¿no? Claro, o sea, es que el Principito es, inclusive yo me acuerdo que en la universidad, estudiando la maestría, hice un ensayo referente al Sí, Principito y llegué al punto de que fuera considerado como parte de las puntas de lo real, no sé en qué, pero se juegan con muchos aspectos, digo, hablando de una cuestión puramente teórica y topológica. Pero más allá, sí, se pone en juego el amor, ¿no? O sea, ¿es un cuento dirigido para niños o son dirigidos para esos adultos que quieren rescatar o recuperar algo de su infancia? Entonces, es interesante cuando le das una vuelta más allá de, pero como lector, ¿con qué te deja? ¿Qué te mueve, no? sí. Cómo Sí, a través de eso que citas la rosa, sí, cómo hay un rasgo único, un área único, único que solamente entre él. todos, Ajá. claro, pero generalmente uno cuando pasa este efecto da cuenta que de qué te enamoraste del otro y a algunos pesca decir es que me enamoré de mí. Eso es lo complejo y eso es una condición narcisista, ¿no? No nos enamoramos de cualquiera, salvo sus relaciones por exacto, conveniencia, lo que quieras, que que eso es para otra cosa. Lacan configurará esos porqués, ¿no? La suma de esos porqués nos darían el pequeño objeto A para Lacan. Sí, no lo vería tanto así, porque con Freud, ¿no? Va a empezar como esta cuestión pulsional, esta cuestión de la libido, que después va... Entonces no se alcanza, ¿no? Claro, el amor es, digamos, si lo colocas como, el objeto A es la causa de deseo. El objeto A es aquello que le apuesta el deseo y que te lleva como a, digamos, en términos coloquiales por aproximado, es lo que te impulsa a continuar. Es lo que te motiva a ponerte retos. Claro. La cuestión es que es inasible. Es imposible el objeto porque es inasible. Solamente tienes una idea de aproximación a lo que tu deseo conformaría o constituye, ¿no? ¿Qué deseas? No es lo mismo decir deseo unos zapatos tal marca o tal modelo, ¿no? Porque me gustan. Eso es tangible, ¿no? Esa es la orientación que necesita el yo. Que de hecho sí, decir, eso que dijiste es muy importante. Eso me hace feliz. Es lo intangible. Eso tal vez es lo que necesito. Que de hecho es el intangible más intangible, por así decirlo, ¿no? Es que eso es lo complejo, ¿no? Como... sí, porque por ejemplo, si tú le preguntas a una pareja recién casados, ¿no? ¿Qué amas de esta persona? Te van a decir muchas cosas, pero en la mayoría son cuestiones, sí, precisamente inconscientes. Su trato, el tono de su voz, cuestiones muy parciales, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, una pareja, ahora sí que una pareja dispareja, pero ellos hacían una fusión muy bonita, ¿no? O sea, de alguna forma, ella era muy alta, la chica, y él era bajito, algo muy curioso, ¿no? Que casi no se llega a ver, pero ellos manifestaban esa unión, se llevaban muy bien, hacían esa amalgama casi perfecta y de alguna forma sí es como una cuestión más interna, por así decirlo, más profunda, ¿no? Al elegir un ideal, es como elegimos el ejemplo de la rosa, del Principito, elegimos un ideal que pues nunca vamos a tener, ¿no? Pero estamos en ese contexto, como decía Lacan, de el deseo nos hace seguir caminando, ¿no? Claro, sin olvidar que existe esta otra condición gozosa, o que para Freud será el tánatos, ¿no? Es que iba a decir con eso. Primero de la libido es como esta fuerza pulsional o esta fuerza que hace que nos levantemos todas las mañanas y demás.
Pero entra luego a partir de preguntarse de lo que creamos en ilusiones, la religión entre ello, como un atisbo de postergar o digamos, encubrir eso que nos hace falta y que es una veleta para conducirnos a la felicidad. El punto medular de aquí es la felicidad y el amor, dirá, es un medio que podemos alcanzar y decir esto. Bueno, es el sentimiento como más patológico y normal que tenemos. Es como una de las condiciones completamente normales que puede llevar al punto de enloquecernos, ¿no? Por ejemplo, recientemente pienso en las parejas disparejas y muy parejas, con ahora el Guasón, ¿no? Que es la folie deux, ¿no? La locura de dos. Y entonces ahí viene como inmerso esas cosas. Y claro, y van a pensar que están amando, o sea, que es amor, precisamente, ¿no? Es que eso es lo animático, ¿no? Justamente, ¿qué es el amor? Para los filósofos y algunos, para los intelectuales, hay aproximaciones, porque no hay una sola definición del amor. Y lo que sabemos del amor es el deseo del otro. Es como decía una metáfora, bueno, una maestra una vez nos comentó una metáfora interesante, muy interesante en clase, ¿no? Que decía, imagínate que encuentras un ave de esta, el ave fénix, ¿no? O sea, es maravillosa esa ave. Tú la buscaste mucho tiempo, la encontraste ese día en el bosque, ¿y qué haces? La capturas. También de alguna forma la limitas. De alguna forma es como la manifestación de decir, me apropio de algo de ti, pero al mismo tiempo no me puedo apropiar totalmente de ti. O sea, son cuestiones de alguna forma en las que lo ideal establece una unión ahí entre lo parte de lo real. Es decir, Sigmund Freud pues decía que el ideal nunca se alcanza, ¿no? Y que en realidad es un desgaste energético, psíquico, ¿no? De alguna forma, cuando amamos, la persona está inicialmente ahí, como lo decía, sin defectos, y estamos en esa cuestión, que incluso las neurociencias ya comprobaron, ¿no? Que cuando estamos en el proceso de enamoramiento, tendemos a enfermarnos casi nulamente, ¿no? El sistema inmune está arriba, en el top. Porque algo sucede en nuestro interior, ¿no? Ese cambio. Pues vamos a decirlo, ¿no? Si decía que el amor es como la patológicamente normal, la condición patológicamente normal que tenemos todos, claro que tiene sus efectos, y Freud se preguntará por los afectos, más allá de esta cuestión neuroquímica, ¿no? Es que nos liga, que del amor, ¿no? Se generan estos efectos psíquicos inconscientes, aquello que no es inacible, aquello que ignoramos, y cómo se suscitan, digamos, multiplicidades de amor, de significaciones de amor, ¿no? Acá ya viene este sentido del significante, es decir, no solo existe una forma de amar, por así decirlo, ¿no? Así es. Pero amamos a partir del deseo del otro, porque es que ¿quién nos introduce a amar? ¿Cómo se hace esa ligadura o esa filia, ¿no? Esa filis, derivado de esta filia, ¿no? Que significa, claro, es un término griego, filos, que hace referencia al amor, sí, fraterno, amistad, etcétera, ¿no? Pero finalmente la filia es una ligadura que nos lleva a una condición familiar. Y ahí a los tipos de amor que se tiene, el eros, que tiene que ver con la libido, que tiene que ver con esa tiene que ver con la libido, exactamente, y con el narcisismo. Sí, pero hay que tener en cuenta desde dónde estamos leyendo el narcisismo. Bueno, la cuestión es que cuando amamos, por lo regular, toda la energía está en el otro y el sujeto invierte poca energía en sí mismo. Eso también de alguna forma implica una bandera ahí amarilla, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que marcar un cierto límite también. Eso se les explica mucho en las sesiones terapéuticas también, ¿no? Porque es como te decía, ¿no? Encontramos esa ave magnífica, pero de alguna forma nos ensimismamos, ¿no? Y nos olvidamos también de nosotros mismos. Es ahí que viene precisamente esa relación
entre el amor y nuestra infancia. Es algo interesante, que también estudió mucho Freud, ¿no? Es que vuelve a lo mismo, terminando la idea, es que quien nos introduce a amar, pues nuestros padres, con la ligadura con este otro, amamos a partir de lo que ellos entienden, saben y medio mastican de lo que es el amor, ¿no? Y nosotros conforme vamos creciendo, bueno, eso que decíamos, entender del amor, cuando nos enamoramos, cuando nos encontramos con la media naranja y tenemos estos encontronazos, cuando aparece la diferencia, cuando aparece el conflicto, es cuando se da oportunidad o no a justamente pensarse en el amor, pensarse como el ser amado o el amante también, porque son posiciones distintas. Se juega algo en esta cuestión donde sí necesita, en donde al otro lo envisto de mis carencias, si lo quieres ver, ¿no? Y ya cuando el otro falla, no se puede sostener o algo, ¿no? De tu mirada ya no lo sostiene ahí, es cuando, digamos, viene un fracaso, viene la desilusión, si lo quieres ver, la desilusión. Y entonces esa desilusión, lo que quiero es lo que busco. Ajá. Es lo que me hace ser. Es lo que causa ese sufrimiento, ¿no? Es una de las causas. Y precisamente cuando amamos, de alguna forma proyectamos, ¿no? Proyectamos hacia el otro muchas cuestiones internas. La elección de pareja es importante también porque, como te decía, a veces no tenemos en cuenta ni siquiera conscientemente que vamos a elegir pareja, ¿no? De alguna manera, de ahí viene un poco más el éxito en esa relación. A lo que voy es que cuando hay una desilusión también, hay una forma de amar que también no es tan positiva y que tiene mucho o raya mucho en la pulsión de muerte, ¿no? Que yo recuerdo mucho esta de la película de La Guerra de los Roses. Ya es antigua esa película, pero de alguna forma establece, ¿no? Esa pugna por el otro que llegan hasta destruirse, ¿no? El amor puede matar también. Claro, o sea, es como la de Imperio de los Sentidos también, donde todo al extremo, ¿no? A este lado pulsional, de puro goce, ¿no? O sea, el único fin es la muerte, no hay lugar para otra cosa. Esa es la cuestión. Cuando el amor, en palabras, digámoslo así, contemporáneas, sectorizadas, se vuelve tóxico, ¿no? Es a medida de esa filia, esa ligadura al otro, ¿no? Y si esa ligadura es amor o es goce, ¿no? Deseo, pues, apostamos como esta cuestión de la libido para continuar, o cuando se trata de una condición muy gozosa que creemos que suplimos este estado displacentero, pero algo se juega que lo tuerce, hace una torcedura de alguna manera, ¿no? Y entonces eso es de alguna manera, nos hace de algún modo hacernos sentir felices dentro de esa relación. Así es. No te quiero, te odio, pero no me puedo separar de ti. O cada vez que me pregunto y estoy al límite de la separación, es que me viene, es que no puedo, es que voy a quedar solo, ¿no? Y entonces ahí vienen los mitos en función de la singularidad de cada uno. Surge una pregunta en ese estado, ¿no? La pregunta es, ¿puedo vivir sin ti? Y esa pregunta llega en ese momento. Bueno, aquí yo le voy a hacer referencia a 3 ensayos de batería sexual de Freud de 1905. Voy a leer este breve texto donde dice: todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse, ¿no? Esto lo reconoce Freud en la página 97 de ese ensayo. Entonces, de alguna forma hay una configuración, ¿verdad?, previa, antes de lo que experimentamos como amor. No sé cuánto nos queda para el corte, todavía nos queda 4 minutos. Pues sí, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta parte, sabemos del amor a partir del deseo del otro.
Entonces no es que sea algo preconfigurado, es que somos, sabemos el amor a partir de que somos amados. Así es. ¿Por qué? Por nuestros padres o por quien haga la función de cuidado y demás. Por supuesto que hay historias terroríficas y desgarradoras en donde Así no es. todos Entonces, juegan en el amor. Entonces, el amor llega a ser hasta incluso algo sobrevalorado, ¿no? así Pero va es. en función de cómo este sistema cultural se Y hay una aproxima frase, de amor. yo nunca, bueno, no cito a Jodorowsky, pero en este caso, esta frase se me hace muy buena porque dice Jodorowsky, nadie se interesaría por el amor si no hablaran tanto del amor, de alguna forma. Pues digamos que el amor se le profesa lo que posibilita la cultura y la colectividad. Así es. ¿No? Porque si no viene esta otra contrafuerza que sería el tánatos, esta pulsión de muerte que también señalará Freud, ¿no? Con Lacan ya no habla tanto de la pulsión de vida o pulsión de muerte, no va como replanteando, barriendo conceptualizaciones, por decirlo así, barriendo en el sentido de significaciones y barrer palabras, si lo quieres ver desde ahí. Entonces, esta cuestión gozosa que se dirá, bueno, es el juego en la mesa en donde uno va justamente a posicionarse como ahí, en la posibilidad de que surja a uno un sujeto en función, claro, de ser eso, en conjugándose con lo otro, en el ser individual, que no tiene que ver con que si soy narcisista, que si primero yo y el amor propio. Es decir, hay varios tipos, como te decía, ¿no? Está el eros, que es propiamente esta fuerza sexual, esta pulsión o esta energía sexual que apunta a lo social, a lo que posibilita hacer lazo con el otro, ¿no? El amor nos mantiene unidos, hay una ligadura, ¿no? Sería muy interesante cómo después con el objeto A, que está en el centro de los nudos, es, digamos, lo que puede mantener la ligadura, ¿no? Esa será otra cosa, pero ahora me haces pensar en eso, porque en el centro está el objeto A. Y si el objeto A representa como esta cuestión del deseo, y si el deseo está ligado justamente a lo filial, a lo que hace ligadura y posibilita la unión. Y lo que marca la diferencia por su condición de lo imposible. Pero bueno, ese es otro asunto. El ágape, ¿no? Viene como esta función del amor altruista, ¿no? Sin condiciones. Y esto me remite también a otro mito, en donde hay que tener cuidado cuando este amor, sobre todo en la relación filial, que citaste a Ana O, Freud dirá, ¿cómo el amor puede de alguna manera no distorsionarse, pero dónde se coloca y cómo se juega en la relación filial? Porque en las fantasías y demás, en la cercanía, y cita los 3 ensayos de la sexualidad infantil, en función de cómo el amor puede generar incesto. Y hay muchos casos también que se han generado de ese amor incestuoso, de cuando hay algo que limita, ¿no? Y de alguna manera regula la afiliación, la relación con el otro, sobre todo entre padres, hijos, madres, hijos, ¿no? Porque no es algo exclusivo del padre. También las madres se juegan ahí cuando están en la sexualidad, y vamos a corte, ¿no? Que también es vamos a corte, pero regresando ya empezamos directo con los mitos, ¿no? El primero de ellos es el amor lo puede todo, pero regresamos del corte para hablar de estos mitos. Bueno, ya estamos de regreso de corte y pues como siempre se pone interesante, ¿no? Dicho esto de lo del amor, les comentaba precisamente el título del video, ¿no? Los mitos. Alrededor de la cultura pues existen muchos mitos que vamos creyendo poco a poco a lo largo de los años y nos vamos haciendo pues sí como nos vamos configurando como una realidad. Uno de ellos es el amor lo puede todo, ¿no? ¿De dónde viene esta idea? Pues viene de ese amor pues sí romántico que vemos en las novelas o en las novelas literarias también, de que el amor, mientras ames, puedes pasar por 1000 cosas, ¿no? Y esto se piensa porque es como una solución a los problemas, ¿no? Eric Fromm, en su libro El arte de amar, nos dice que este mito
nos hace creer que nos vamos a ganar el amor, ¿no? Como si fuese la lotería. El día de mañana me voy a encontrar a la mujer de mis sueños. El próximo mes voy a encontrar a ese hombre que busqué, ese príncipe azul, ¿no? Le dicen. Entonces, de alguna forma, es el ideal más puro dentro del amor, ¿no? Que el amor por sí mismo es capaz de hacer todo, ¿no? Entonces, aquí es importante recordar que en realidad el amor está basado en un trabajo, ¿no? En comunicación, en compromiso. Y ese trabajo lo refiere Eric Fromm precisamente al constructo, el constructo del amor, ¿no? El amor es un constructo. Bueno, ese libro es muy interesante porque Eric Fromm, pues es me parece el primer y el único psicoanalista humanista, ¿no? Que él establece estos dos en una idea muy clara de lo que es tiene su propia teoría del amor, la desarrolla ahí, ¿no? Es interesante ese libro porque no tiene tantos tecnicismos como otros autores y es muy fácil, muy fácil de leerlo, ¿no? El segundo mito es que el amor es sufrimiento, ¿verdad? Creemos que amar es sufrir, ¿no? Querer es gozar, ¿no? Diría la canción. Creemos que porque amamos, o sea, porque estamos sufriendo, estamos amando, creemos eso, ¿no? Esa es una creencia errónea que deriva al sacrificio, ¿no? Al sufrimiento, al decir, por algo estoy sufriendo porque en realidad voy a ganarme el amor de esta mujer o de este hombre, ¿no? Entonces suele ser una fuente de satisfacción precisamente, ¿no? El amor en teoría debe de ser de un crecimiento puro o mutuo, ¿no? Entre la pareja. Que eso se nos olvida y pensamos que estamos sufriendo, vamos bien, ¿no? Y eso se arraiga mucho culturalmente en México en décadas pasadas, pues en la mujer, por desgracia, ¿no? La mujer sufría mucho en la relación y pues se quedaba callada o no protestaba o demás, o la situación es diferente, ¿no? La mujer tiene más voz, tiene más voto, tiene más participación en esa cuestión y de alguna forma está configurada más a un crecimiento cuando son alguien, ¿no? Claro, no estamos exentos de sufrir en el amor, bien lo decía Freud, ¿no? Pero de alguna manera la única fórmula es seguir amando de una forma más consciente. El tercer mito es que el amor puede ser a primera vista, ¿no? Y esto pues de alguna forma pues tiene que ver con esto del flechazo, ¿no? Del cupido y demás, que se relaciona mucho precisamente con esa atracción inicial y ese enamoramiento que nos va comenzando a dar por los neuroquímicos, ¿no? De alguna forma, sí, la realidad psíquica cambia en una persona enamorada, ¿no? Vemos el mundo de otra forma, o sea, totalmente distinta, ¿no? Pero de alguna manera, también aquí olvidamos que una relación sólida requiere reconocimiento en el otro, requiere tiempo compartido, calidad de tiempo, tiempo de calidad, ¿no? Y sobre todo algo que se nos olvida mucho en las nuevas generaciones, el esfuerzo. Creemos que porque yo tengo un listado de características de la persona que voy a elegir, ¿no? Si no cumple estas características, goodbye, next. Entonces se les olvida que también es un esfuerzo por encontrar a ese otro y por de alguna forma labrar a ese otro, porque no es nada más así de que, me gané la lotería porque mira, es bien atento, es bien servicial, es bien, ¿no? Bueno, eso es referente al amor a primera vista, ¿verdad? Hay otro tipo de amor, de mito, que refiere al amor eterno, ¿no? La idea de que el amor va a durar inclusive después de la muerte, o a través de la muerte, como precisamente Romeo y Julieta, ¿no? De ahí viene toda esta ideología o circunstancias de ideas que rodean al amor, ¿no? El amor es eterno y de alguna forma las relaciones de alguna manera las vemos como expectativas.
no como realidades. Y de alguna forma se nos olvida construir precisamente esa relación con esfuerzo, con tiempo, con dedicación, con un día a día, ¿verdad? Y creemos que merecemos todo, que nada más por existir ya soy el objeto de deseo de alguien que me está buscando. ¿Cómo ves esa cuestión? Sí, claro, ya lo refieres, ¿no? Los mitos es en función de que algo funda y algo inscribe. Que eso sea verdad o no, pero cada uno lo va a sortear en la relación, en el encuentro, desencuentro con el otro, ¿no? Y lo que importa en esto cuando hay lugar al desencuentro, cuando esa etapa de enamoramiento, digo, pierde ese destello, por así decirlo, y empezamos a ver al otro en su diferencia y lo que no nos gusta, ¿no? Que no huele a rosas, por ejemplo, su aliento, etcétera, ¿no? Que es un humano. Y sí concuerdo, aparece lo humano ahí finalmente, ¿no? Y el fallo, la errata de lo humano, si lo quieres pensar desde ahí, que eso pone en falta y eso de alguna manera enuncia cierta gastación, porque ahora como sostengo y me sostengo frente al otro, que dejó de ser lo que amaba, ¿no? En esta idea o en esta primera idealización del otro en función del yo. Y eso es qui pro quo, o sea, porque pasa en el otro, ¿no? O sea, hablamos de lo que depositamos al otro, pero que también pasa cuando el otro nos deposita, ¿no? Cuando pescamos esas parejas donde se encuentran y dicen, es que siento que aporto más a la relación. Bueno, ¿y eso qué significa? Dar más, darlo todo, ¿no? Porque por un lado si viene de este mito de tú y yo, mi complemento, mi media naranja, y cuando encuentras eso hay un corte, apunta a cierta separación y apunta a perder algo, ponerse en falta. Esa es la problemática. Ponerse en falta. Freud dirá en el malestar, ¿no? Que el amor es la experiencia más placentera y poderosa que podemos sentir. Y eso es un medio por el cual nos forma de los prototipos de nuestras aspiraciones a la felicidad. Por eso es como bastante interesante cómo va construyendo esta idea y desarrollando esta idea, por así decirlo, del amor en función de lo psíquico, ¿no? De la realidad psíquica que se va constituyendo ahí. Pero por otro lado, en esto que dices, al mismo tiempo que eso nos eleva o nos conduce a esta sensación de completud, de felicidad, que ya no hay más para otra cosa, ¿no? Cuando las circunstancias vienen, cuando pasa esto, que donde te encuentras y miras al otro en falta, ¿no? En sus equivocaciones, en que ya no puede sostenerse en ese ideal, pues bueno, viene el choque con la realidad. El choque con la realidad, ¿no? Y nos lleva a la posibilidad de encontrarnos completamente desamparados e infelices cuando hemos perdido el objeto amado. Y ahí también ese objeto de su amor. Es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero hay que de alguna forma también verla, porque bueno, Freud decía que la vida tiene enseñanzas solamente para quien tiene el valor de escucharlas, ¿no? Y ese valor de escucharlas, de alguna forma es también a través de un proceso terapéutico, cabe decir, porque no todo lo vamos a ver nosotros. Sí. Claro, pero hay que abstenerlo de decir que se vuelve en una moraleja la vida, ¿no? O sea, finalmente la vida se presenta en las circunstancias como se van engendrando en este aspecto de causalidad en la relación de todo, bueno, cosas van surgiendo y apareciendo. Y siempre seremos felices en función de que todo esté armonioso, positivo, etcétera, ¿no? Eso aspiramos a la felicidad de sentir este sentimiento oceánico y completo y de satisfacción plena. La realidad es que no funcionamos así, o no siempre se puede funcionar así, porque si lo vemos y aspiramos completamente a la felicidad, ya no hay cabida para el deseo. Es decir, ¿qué me hace falta? ¿Qué más necesito de eso? Digamos, se aspira cuando llegas a ese punto, que digamos, estoy feliz, estoy en paz, ya me puedo ir de este mundo terrenal, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es así. Cuando pasan las pérdidas, cuando hay duelos, etcétera, pareciera que estamos más conscientes de la vida, pero no. Así es. Decía un analizante, somos conscientes de la muerte cuando perdemos a un ser amado. Entonces yo dije, bueno, ergo entonces pareciera que somos muy conscientes de la vida, ¿no? ¿Por qué?
porque al momento en que perdemos a alguien empezamos a recapitular lo que no hicimos con esa persona. La pérdida de tiempo, el no estar presente, el no escucharlos, el no convivir, etcétera, por el trabajo, por miles de pretextos, miles de justificaciones, etcétera, ¿no? Y ahora que no está y tenemos que elaborar esa ausencia, bueno, eso justo abre, ¿no? Como esa condición de lo que hace falta, de lo que te pone en falta, de lo que te... de ese estado displacentero y ese choque, como bien se llama, hacia realidad. Y los mitos finalmente es en esta relación romántica, por eso decía que el amor desde ahí está sobrevalorado, ¿no? Sí, el amor todo lo puede. Tendría que decirte que sí, siempre y cuando volvamos a decir, ¿no? ¿Qué significación le das al amor y hacia dónde aspira esa veleta que puedes ahí medio amortiguar con esa palabra del amor, ¿no? Si todo lo puede va en función de que la ligadura permanece y en función de eso, entonces esto que llamamos familia, con todas las problemáticas o XY, para mantenerla junta no es necesario tener el sufrimiento. Es decir, no partir de esa condición gozosa, ¿no? Si se juegan muchas cosas, lo ideal sería a dónde apuntamos para no seguirnos destruyendo, ¿no? Y en algunas relaciones sí es necesario el corte que se ve, pero lo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, después de tener este estado de completud y demás, separarse, viene un corte y entonces eso nos muestra otra realidad o nos confronta en una realidad distinta donde la ilusión se desvanece. Y cuando la ilusión se desvanece, en ese sentido sí, lo que tú dices, hay una enseñanza a partir de ello, sí, en función de cómo vas elaborando esa experiencia o esa relación del otro en función de lo imposible o de lo que desconocías al respecto. Idealizamos a veces un amor pasado, por así decirlo, lo idealizamos tanto que sigue conviviendo en las futuras relaciones como si fuese una especie de fantasma, precisamente, que de ahí viene un poco la teoría del fantasma, ¿no? Porque está vinculado a nuestras relaciones. De alguna manera es como si no lo soltásemos, ¿no? Por completo. Y eso es también lo que trata la terapia. El saber de alguna forma que somos seres de alguna manera cíclicos, precisamente porque no somos eternos, desde ahí empieza el ciclo, ¿no? El ciclo de la vida. Y como bien dices, o sea, la muerte la empezamos a conocer a través del otro, que eso lo denomina Freud, diciendo que la mente no se percibe a sí misma como mortal, ¿no? Y que se va entendiendo a sí misma como mortal a través del otro, de las pérdidas de ese otro, ¿no? Entonces estamos rodeados de pérdidas. Eso es algo totalmente humano. Otro de los mitos es que el amor lo justifica todo, ¿no? O justificamos todo a través de la idea que tenemos del amor, ¿no? Y cabe decir que no todo está permitido en el nombre del amor, ¿no? Que de alguna forma hay que establecer límites sanos, respetar nuestras necesidades como pareja, ¿no? Yo siempre soy de los que digo, de alguna manera, establecer un acuerdo en pareja es mejor a establecer el acuerdo ya con el abogado, ¿no? Previamente es mejor establecer un acuerdo antes de comenzar precisamente un amor, ¿no? Otro de los mitos es que el amor complementa a la persona, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace rato de la media naranja y demás. El amor, de alguna forma, el primer amor que debemos de tener es hacia nosotros mismos, ¿no? Suena muy trillado lo que pueda parecer, pero en realidad es cierto, ¿no? Si no tienes ese amor propio o ese narcisismo básico fuerte, pues no va a fructificar alguna relación, ¿no? Tiene que estar de alguna forma sanado ese amor básico, ¿no? Porque de alguna manera, como les decía, es importante recordar que somos seres completos, ¿no? De alguna manera. Y las mejores relaciones son las que comparten tiempo, comparten vida, calidad de vida, no las que buscan algo por una necesidad, ¿no? De alguna forma es así, de muy generalizado, ¿no? Pero cada caso pues tiene sus específicos, ¿no? ¿Cómo ves?
Claro, o sea, apuntas y señalas unas condiciones muy importantes a considerar, ¿no? Y sobre todo cuando se trabaja con parejas, con sujetos en lo individual, en la singularidad, y que hablan referente al amor, filial, parental, sexual, ¿no? Apuntando esto al otro, ¿no? A estas eros, ¿no? A lo que ya dije, los tipos del amor, desde un occidentalismo filosófico griego, ¿no? Porque cada cultura también profesará su propia significación en relación al amor, eso no hay que olvidarlo. Pero siguiendo esta línea que tú bien apuntas, finalmente el análisis en qué consiste, o ir a psicoterapia qué consiste, en dar cuenta y la posibilidad de preguntarse quién soy frente al otro, y con ello tratar de hacer como esa separación necesaria, ¿no? Para que, digamos, en esto que dices, el narcisismo básico vuelva a referirse de yo que doy de más al otro. Es decir, el otro no me lo pide, yo se lo doy. Que tanto invisto yo al otro y con mi amor ¿no? Y hay algo lo importante ahí porque la terapia también, o la terapia psicoanalítica, nos ayuda a entender cómo convivir con nuestra propia soledad. Porque a pesar de tener pareja y tener estar casados y todo, convivimos también con nuestra soledad. Y es sano saber convivir con nuestra propia soledad. De hecho, también de esto habla Eric Fromm, ¿no? Las soledades, cómo a veces la gente intenta matar esa soledad, ¿no? Trabajando de más, intenta matar esa soledad. Acabo de terminar con mi ex, vamos a siguiente relación porque no puedo estar solo. Entonces, de alguna forma, hay también que saber convivir con nosotros mismos, ¿no? Es importante. Y eso nos ayuda a entender la terapia. Sí, claro, pero tú apuntas a algo muy importante que todos se nos pasa por alto. La soledad que implica estar a solas consigo mismo, que implica dar lugar y cuenta de lo que falta, de lo que incomoda, de lo que genera malestar, de lo que queremos negar, de lo que no queremos saber. Entonces, si no damos lugar a eso, siempre vas a postergar o Sí. vas a estar en el estado, como dices, de estarte ocupado en otra cosa, porque quedarte ahí en esto abre mucho y te lleva a ver qué tan vaciado estás por Sí, desbocar tu amor hacia el otro. una negación, ¿no? Yo tenía un profesor que nos comentó una vez en clase, decía, si tú eres capaz de ir solo al cine, eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás de alguna forma confrontándote a algo nuevo, algo que sí te reta, ¿no? A esa realidad que te reta. Entonces, de alguna manera, pues el profesor nos hacía pensar con esas cuestiones, ¿no? A lo mejor escenarios ahí creados, ¿no? Bueno, Sí, al final de nuestra, ajá, al final del día es qué pones ahí en lo que falta y cómo te va a ayudar a mediar y elaborar eso. El proceso analítico de alguna manera da cuenta de eso que quieres negar, de algún modo, por así decirlo, y qué tanto vas a posicionarte frente a eso, ¿no? Y cómo de esa confusión con el otro, en esta apropiación que tú señalas, es me apropio otra vez de mí, ¿no? Individualidad, y de ese momento y digamos, ese conectarme conmigo, por decirlo de algún modo, pensándome en la posibilidad de que el otro no es mi complemento ni mi media naranja y no es necesario ponerse desde ahí, ¿no? Romper con esos mitos en función de si eso no te está haciendo feliz, ¿no? Es como seguirse en esa contradicción, ¿no? Porque seguirse alargando en esa infelicidad, que de alguna manera algo satisface y ahí es placentero, sí, por supuesto, pero esta cuestión de los imaginarios, los ideales tienen que ver con una cuestión imaginaria que también es necesaria porque nos permite al yo tener esas ciertas puntos de referencia para dirigirnos hacia algo que no sabemos. Entonces, sí, el aspecto de fantasma debe desarrollarse a partir de lo que Freud va a hablar acerca de las fantasías y cómo las fantasías se van configurando y también van dando cierto sentido, ¿no? Porque la cosa que a esto nos confronta es cuando perdemos el sentido. Y cómo, digamos, otra vez vamos a
de alguna manera reconstruyendo y elaborando un discurso del otro, pero que es mío, pero que no era tuyo, pero que sí, y como dices, exacto. Y algo siempre en un principio puede haber como un maltrato en la relación. Y digo, maltrato, porque de lo que se trata cuando dijiste si llegar a algunas parejas es que si no pueden mediar entre ellos, por eso asisten también a terapia, para que otro medie por ellos y los lleve a amigos. Sí, porque se puede de esa manera, lo jurídico atraviesa. Una ley inscribe un proceso de separación. La cuestión acá es en lo físico que se puede tramitar para hacer un buen trato entre los dos. Y a partir del buen trato, de la tregua que puedan procesar, se va a negociar y límites, tiene que ver no es un contrato, pero de alguna forma es como un sí mantener ciertas, de alguna forma, reglas o instrucciones, porque esos límites le marcan al otro cómo quieres que te ame, porque de alguna forma también esto nos ayuda a la terapia. Si yo me conozco más a mí mismo, sabré qué es lo que quiero del otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma sé cómo es, cómo quiero que me quieran, por así decirlo. No es otro tema. Pero eso también te enfrenta que si estás dispuesto o no a aceptar que el otro también va a demandar cosas de ti. Esa es la complejidad y lo problemático. ¿Cómo quiero que me quieran? Bueno, esa es una pregunta de rebote también para el otro. Quiero que me das de esta manera, lo aceptas o no. Por eso sí creo en esa parte de leerlo como un trato y un acuerdo. Puedo aceptar bajo estas condiciones que me permito replantear y reestructurar en mi relación, aceptar las demandas del otro y que el otro acepte mis demandas. ¿Se puede? Podemos negociar eso. Si bien el conocerse de uno mismo da cuenta que aún no sé qué quiero, ¿no? Como determinismo, pero sí va de poco a poco a señalarme qué es lo que no quiero. Y a partir del no quiero, podrías poner ese límite que tú dices y el otro lo acepta. Si lo acepta, digo, qué padre, porque dará una continuidad. Pero si no, entonces tú tendrás que también estar advertido de que ese trato o ese replanteamiento, esa reestructuración puede encaminarse a una separación. Porque también es una cosa cierta, los ideales o las expectativas de la pareja que vaya a terapia, ¿no? O análisis, o a psicoterapia, es importante indagarlas desde un principio, porque también se acuerde que conforme vayan surgiendo sus necesidades, sus insatisfacciones, sus acuerdos, desacuerdos, sus encontronazos, puedan dar cuenta de que también puede ser un proceso de separación, en dar cuenta de que lo más sano, por decirlo de alguna manera, ser conscientes, es separarse. Porque a veces no son conscientes. Claro. Y algo importantísimo que no solemos ser conscientes es que en cada edad amamos diferente y necesitamos cosas diferentes, ¿no? Del otro y de la vida misma. Ya como por último de los mitos que yo establezco aquí, es que el mito del amor debe ser fácil, ¿no? Sin esfuerzo. Así como que ya me gané la lotería, ya hasta luego dicen, mira, tiene todo lo que yo pedí, ¿no? De alguna forma, y aparte es Sagitario, ¿no? No, pues ya la hice. Entonces como que dicen, desvaloran el esfuerzo, la dedicación que debemos de enfrentar día a día ante la relación de pareja, ¿no? Y de alguna forma en la pareja también aprendemos, se nos olvida eso, ¿no? También superamos cosas juntos. Y eso es algo que nos recuerda un poquito la terapia, ¿no? En esa cuestión. ¿Cómo ves? Pues mira, otra vez para ir como cerrando con esta cuestión de los amor, también fue de alguna manera un poco muy sutilmente hablará del trabajo, de cómo ha sido el valor que tiene el trabajo y cómo a través del trabajo podemos alcanzar la felicidad o la infelicidad en nuestros tiempos. Es lo curioso. Pero en esa cuestión de que el amor no merita esfuerzo, ¿no? Vendría como este sentido del trabajo, porque la familia es un trabajo que se va construyendo día a día. Lo que vayas alcanzando, ¿no? En función de eso, ¿no? Es tu proyecto de vida. O sea, la familia, el amor, la fidelidad, solo o con, es un proyecto de vida que tiene
que ver con y tiene que ver con un plan de vida también. Realidad, claro. Entonces, el amor se transforma completamente. El amor que el amor coloca exacto, ¿no? El amor te coloca en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo te vas a posicionar frente a eso? Es lo que, digamos, habría que preguntarse, ¿no? De tu realidad actual. Eso que tienes, eso que construyas es amor, si no, pero aparte, eso en la manera en cómo estás construyendo la idea del amor, te hace feliz, ¿no? Porque finalmente Freud va a dirigir esto que apunta a la felicidad. Todos estos elementos que bordean la felicidad, trabajo, amor, familia. Yo digo, la felicidad, ¿no? Es como el santo grial de la era moderna, ¿no? Todos la quieren. Sí, pero todos la quieren encontrar, siguen en la búsqueda, pero bueno, nos obturan con cosas que nunca estemos en falta. Eso es como también de las lógicas actuales. Y eso lo sabe el marketing, por eso nos venden tantas cosas a través del deseo, ¿no? Sí, digamos, muchas cosas se juegan y que es interesante dar lugar en algún momento, como también todo este desarrollo de pensamiento y sistema de pensamiento que hizo Freud acá, de alguna manera, se vuelven como esta parte de la psicología del mercado, del consumo, etcétera, y cómo justamente nos podemos envolver en esa lógica. Finalmente, el hablar de los mitos y demás es derrocar que es verdadero o falso, sí, pero finalmente esa medida de que las personas se pregunten en función de su felicidad. Si eso que tienen es amor, cómo van configurando, replanteando ese amor a partir de apropiarse y este sentido de la necesidad, porque dirá también, una cosa es el amor y otra cosa es el arranque, la necesidad. Y eso nos puede ayudar un poco para dirigir ahí a ciertos analizantes a que tengan estos puntos de referencia, estos puntos cardinales que digan, claro. No es alguien que necesito porque en lugar de reconocerme, valorarme, etcétera, me está vaciando, me está desgastando, me está llevando al límite, me estoy abandonando, etcétera. Al otro es como que ya te olvidaste de ti y es cuando más te necesitas tú. Ajá. Exacto, y entonces todo lo que hagas, todo lo que te esfuerces no va a servir nada para retenerlo. Entonces la bronca es el amor o la bronca es esta cuestión de la posibilidad de sufrir una pérdida y lo que implica la pérdida, ¿no? Algunas analizantes y digamos que les cuesta mucho trabajo poder llegar a separarse porque hay muchas cosas, entre ellas sí puede haber una dependencia económica, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque se afrontan y bueno, me acostumbré al modelo de la familia tradicional, si tú quieres, ama de casa, etcétera, ¿no? Pero cuando ya no puedo sostenerme con pareja que tengo, pero tampoco puedo salirme tan fácil de eso porque me enfrenta a ¿y qué voy a hacer ahora conmigo? ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida? ¿Dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a mantener a los niños? ¿A dónde me voy a ir a vivir? Claro, porque finalmente hay algo que protege. O sea, pero la cuestión acá es que si vale la pena el precio, tu sacrificio, tu sufrimiento, tu dolor, ¿no? Exacto. Entonces, ya, digamos, en esa posibilidad, cada uno vuelve a lo mismo, se tendrá que posicionar frente a eso y tomar su decisión. Uno lo va encaminando y acompañando a ello, lo va sosteniendo y lo vamos conteniendo. Vamos devolviendo un poco de lo que escuchamos en función de que ya lo nombraste y ahora no puedes negar eso. No será fácil, ahí viene el esfuerzo, ahí viene la dedicación, etcétera, pero al final, ¿qué vas a conseguir? Paz, calma, felicidad. Es algo que... Bueno, yo se los comento en terapia, ¿no? Todo trabajo tiene una paga, una retribución, y un trabajo interno, un trabajo psíquico, tiene una retribución interna. Y eso es algo que se trabaja. De alguna forma vienen los resultados, vienen esos regalos internos, por así decirlo, ¿no? Y yo nada más para ir cerrando, pues diré que pues Freud establece también que el trabajo y la pareja son como de alguna forma una balanza que nos ayuden a mantenernos felices y que de alguna manera a veces creemos que necesitamos muchas cosas, ¿no? Y Freud dice, a veces no necesitamos tantas cosas, simplemente una buena pareja y un buen trabajo. Entonces, de alguna manera, la sociedad actual nos ha implicado en que necesitas para ser feliz un montón de cosas, ¿no? Claro, yo creo que la buena pareja sería aquella en donde aceptas que todos tenemos un pie del cual cojeamos.
Y quien dé lugar a eso dará cuenta que en el amor no existen fórmulas. Y si hay una fórmula es la que van construyendo día a día. Así es. Con eso cerraría. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Se habla del Bueno, amor muchas filial. cosas. Igual si la gente quiere, hacemos una segunda continuación. Uh-huh. Sí, sí, porque el amor es, lo inunda todo, lo desborda todo y lo contiene El amor todo es una y magia, dice la canción, ¿no? sí, digamos, aunque se vean las cosas perdidas, gracias al amor podemos continuar y podemos tener este mundo Así es. jodidamente bello, ¿no? Claro, y la recomendación final, pues que también asistan a terapia, ¿no? O sea, porque ya la gente también tiene esta cultura más permeada de que ya es necesario, como que ya lo ven necesario ir al psicólogo porque es cultura, ¿no? Y eso es padre, que vaya cambiando la gente. Habría que hacer un podcast después de las tendencias psicológicas, que tanto uno lo hace porque de verdad quiere trabajar y es por clase o porque sea una tendencia y una moda. Creo que también hay algo ahí Sí, interesante que se también. juega. Y Pero contar. finalmente, en nuestra Que lo guay. propuesta es eso. Si hay algo que no marcha, si hay algo que genera malestar, dale lugar y ve, y ve qué surge de eso. Confronta. Y en ese sentido es recordar que no estás solo. Hay gente que te acompaña ahí y que no necesariamente tiene que ser la familia, el amigo, etcétera, ¿no? Están los psicólogos, los analizantes, los psicoanalistas, no lo sé, porque también, híjole, Y antes de ir no con quiero romantizar párrafo, al psicoanálisis, aunque mi formación y el amor de muchas cosas y mi motivación y mi incentivo definitivamente fue el psicoanálisis, ¿no? no, Pero me ya, queda claro que también romantizaron demasiado. exacto, sí, no quiero justamente profesar o divulgar el Torah del psicoanálisis, ¿no? Sí, Porque porque también hay que aparte dar lugar el a psicoanálisis no es para todos los pacientes, ¿no? Cabe decir. Y a cada paciente y a cada caso le corresponderá alguna u otra, pues sí, rama de la psicología o rama de la aplicación clínica, ¿no? Lo importante es que asistan y se atiendan y se ocupen. No, lo importante es que den cuenta. Sí, que no vayan al párroco a confesarse, eso no va a servir. No, pero sí, habría que haber otra cápsula. Finalmente, si hubiera lugar para el primero que escuchó, en la manera en cómo se fue construyendo la cultura del luego, pues sí fue un sacerdote, ¿no? Si fue otro que hiciera la función. Claro. Con el paso del tiempo surgen Dependiendo del cosas. caso, ¿no? Suena muy trillado también, pero pues depende mucho del caso. Porque, Sí, dirá Freud, ¿no? Pues cada caso tiene su complejidad. sí, sí, finalmente es un momento para recordar donde efectivamente no, si se sienten solos no necesariamente tienen que pasar las cosas solos, ¿no? Así es. Y bueno, si hay que salir a buscar y hay que salir a moverse, Y bueno, no eso se es están, no se necesario en dejen, función del deseo. y que no se dejen deslumbrar a veces por ciertos terapeutas que, como el caso Marilyn Code, ¿no? Y estos terapeutas que según de Harvard, y, ¿no? O sea, yo creo que lo importante, lo esencial es que pues sí, también pidas cédulas y demás, ¿no? Porque también ya en estos tiempos es importante. Porque hay que hacer un podcast del impostor terapéutico. Sería Sí, también como va interesante para dar sí lugar estaba a pensando en esto. eso también. Lo hacemos de una manera Pero especial. bueno, Ahí veremos. será hora de emisión, ¿no? Finalmente, pues se realidad con eso, ¿no? La invitación a preguntarse qué los hace ser felices, ¿no? Eso sería como Y como un diría incentivo para ver qué pasa. Woody Allen, el amor es la respuesta, dice, pero ¿quién hizo la pregunta? Hay un tanto, pues sí, cómico y demás, pero pues tiene algo de verdad. Pues bueno, yo agradezco mucho tu tiempo, Verónica, y pues estamos en comunicación. Ya para despedirnos tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar como Verónica Ordeñana, tengo la fanpage que es @infancia, psicoanálisis, psicología y otros saberes, ¿no? Es un espacio para transmitir, divulgar, dar cuenta de más allá del psicoanálisis, hacer conexión con otros colegas y demás, siempre y cuando procurando, conociendo el trabajo de las personas que invitamos, ¿no? Y bueno, también
Canzonal Psique, que finalmente claro. es un espacio de discusión, de crítica, de debate, de análisis, Y que para hay, encontrarnos y desencontrarnos, y bueno, y hay invitarlos temas bien siempre. interesantes porque está también las conferencias Late y demás, ¿no? Bueno, a mí me pueden encontrar como Carlos López, psicoanalista en Facebook, en Instagram como carlos.lopez.psicólogo y en TikTok y YouTube pues como Zona Psique, ¿no? Pues gracias, entonces nos vemos en la próxima emisión. Que el psicoanálisis los Fíjense, acompañe.